En el año 1906, en una exposición de animales que se hizo en una granja de Plymouth, en Inglaterra, este señor, Sir Francis Galton, reunió a 776 personas, las hizo pasar frente a un buey y cada persona escribió su estimación acerca del peso del buey. Era gente del público, no sabía nada de animales, y su estimación la puso en una urna como un voto secreto. Cada persona pasaba frente al buey, lo miraba, estimaba su peso, lo escribía en un voto y lo depositaba en una urna. Este fue un experimento muy simple, pero tuvo resultados muy importantes en las matemáticas. Era el nacimiento de la estadística de la regresión. Entre los que estimaban el peso habían unos pocos granjeros, unos pocos carniceros que tenían experiencia en el peso de animales, pero la mayoría era gente común y corriente, era gente del público. Personas que no tenían idea de la estimación del peso de un buey. En la estimación de la gente, el promedio fue 1187 libras, siendo que el peso real del buey era 1188 libras. Se podría pensar que este resultado fue una coincidencia, pero no fue así, porque el experimento desde entonces se ha repetido muchas veces, no con el buey, sino que con una serie de otras cosas, por ejemplo, estimar la cantidad de dulces que hay dentro de un gran frasco, o estimar la cantidad de gente que aparece en una fotografía, etc. El resultado siempre ha sido con una exactitud mayor que el 90%. Lo más curioso es que las estimaciones de un grupo de expertos, de carniceros, de granjeros acostumbrados a estimar el peso del buey, fueron menos precisas, no llegaron al 80%, que los votos de las 787 personas. El resultado de este experimento entonces fue que las estimaciones de un grupo de gente completamente ignorante fueron más exactas que las estimaciones de un pequeño grupo de expertos, lo que sí que los ignorantes eran muchos más. Francis Galton, que era, entre paréntesis, primo de Charles Darwin, él vivió en esa misma época, fue contemporáneo de Darwin, se entusiasmó mucho con este resultado y publicó un artículo en la revista Science, que en ese entonces ya existía, llamado Vox Populi. Este artículo hablaba sobre las ventajas de la democracia como sistema político, diciendo que una multitud era más inteligente, aunque fueran gente muy tonta o gente muy poco preparada, era más inteligente siempre que un grupo de expertos, tenía un mayor porcentaje de aciertos que un grupo de expertos. Con lo que rebatía un argumento que en ese tiempo era muy popular, que era contra el voto igualitario. El sentido común dice que el voto de un borracho de la calle no puede valer lo mismo, de un vagabundo, un ignorante no puede valer lo mismo que el voto de un catedrático universitario. Sin embargo, Galton, apoyado en este experimento, decía todo lo contrario, que siempre, no importaba lo ignorante que fuera la gente, siempre en una multitud iba a tener más decisiones más acertadas que en un grupo de expertos. ¿En qué se basaba para decir esto? Bueno, Galton fue el inventor, por decirlo así, de la correlación y de la regresión matemática. El argumento era sencillo, potente y bastante exacto. Este experimento, como les dije, se ha repetido muchas veces y siempre ha dado resultados muy exactos. Y se basa en el hecho de que en una multitud muy grande, las estimaciones que sobrepasan el valor real y las estimaciones que están bajo el valor real se anulan, lo que da que los resultados den muy cerca del valor real a medida que es más grande el grupo de los que estiman un valor. La explicación matemática es que si se cumplen ciertos requisitos, una multitud efectivamente va a ser mucho más exacta en hacer una predicción que un grupo de expertos.
Básicamente los requisitos son tres. El primero es que la pregunta sea objetiva, clara. Ese es un problema para lo que decía Galton acerca del valor de la democracia en las multitudes. Porque las decisiones en política no son precisas ni claras, son siempre decisiones ambiguas, riesgosas, etc. El segundo requisito es que las estimaciones deben ser completamente independientes. Nadie debe saber lo que votó, lo que estimó otra persona. Porque si hay comunicación entre los que estiman, no se produce el resultado exacto. El tercer requisito es que tiene que ser un número grande de personas que estimen. Mientras más grande, más exacta será la estimación. Como les dije, esto está comprobado con experimentos. Si tú vas a YouTube y buscas sabiduría de las multitudes, vas a ver que ese experimento se ha hecho muchas veces, se sigue haciendo y siempre sigue dando los mismos resultados. O sea, la sabiduría de las multitudes existe siempre y cuando se den los tres requisitos que habíamos dicho. Galton fue una persona extraordinaria, como les dije, fue primo de Charles Darwin, primo hermano, fue contemporáneo. La publicación del origen de las especies de Charles Darwin produjo en Galton una conmoción intelectual muy grande y fue lo que lo llevó a hacer sus experimentos. Era un tipo bastante loco, andaba con una libreta para todos lados y anotaba datos de todo. Estaba obsesionado con la frecuencia. Por ejemplo, anotaba cuántas mujeres lindas, normales y feas pasaban por la calle. Anotaba la forma en que se sentaba la gente. Anotaba las medidas de las personas, las medidas del brazo, del cráneo. Hizo tabulaciones de miles de medidas y fue un gran teórico de la teoría de la frenología, que decía que se podían encontrar criminales por las proporciones que había en la cabeza de las personas, por las medidas. Algo completamente desacreditado hoy. Galton inventó el uso de las huellas digitales en criminología. Hizo aportes muy grandes en genética. En fin, fue un tipo que publicó muchísimo y hizo grandes aportes, que tuvo conclusiones muchas veces equivocadas, pero para la estadística es el padre de la correlación y de la regresión, que es lo que vamos a ver en esta clase. Veamos. Vamos a empezar viendo las variables aleatorias o al azar. Supongamos que tenemos varios sucesos, un conjunto de sucesos, y a cada suceso le asignamos un número. Estos sucesos son al azar, no los podemos predecir. Por ejemplo, se eligen al azar 1000 personas y a cada una se le registra su peso. Las variables aleatorias, como dije antes, no pueden predecirse, pero sí se les puede calcular su probabilidad. Una variable aleatoria tiene valores numéricos más la probabilidad de cada uno de esos valores. Cuando los valores son finitos o infinitos contables, como es el caso de los números enteros, son variables aleatorias discretas, es decir, discontinuas. La mayoría de lo que vamos a ver aquí va a ser matemáticas discretas, no matemáticas continuas, o sea, conjuntos finitos de datos, no conjuntos infinitos. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre discreto y continuo. La distribución binomial es cuando el resultado se produce o no se produce, o sea, hay solo dos resultados. Por ejemplo, al tirar dos dados perfectos, la suma es 7. Puede ser sí o no. La probabilidad de éxito la vamos a denotar con P y la probabilidad de fracaso la vamos a denotar con Q. P más Q, o sea, éxitos más fracasos, es igual a 1. La probabilidad total es la probabilidad de éxitos más la probabilidad de los fracasos. Se dice entonces que tenemos una variable aleatoria binomial.
Y vamos a definir a X como el número de éxito en n pruebas. Vamos a verlo mucho más claro con el típico ejemplo de tirar dos dados. El arte de tirar los dados es un libro pionero del cálculo de probabilidades, muy antiguo. Y ahí sale este ejemplo que es maravillosamente simple y fácil de entender. Definimos la probabilidad de un suceso como los casos favorables dividido por los casos posibles. Por ejemplo, si yo tiro dos dados, hay 36 posibles combinaciones. Que salga un 1 y un 1, un 1 y un 2, un 1 y un 3, o un 2, un 1, un 2, un 2, un 2, un 3, etc. Ahí están listadas las 36 combinaciones abajo. Y al lado hice una tabla con los números que suman los dos dados. Por ejemplo, un 1 y un 1 suman 2. Un 1 y un 2 suman 3, etc. Entonces tenemos 36 combinaciones y 36 sumas, que son los resultados. Recordemos entonces que la probabilidad está definida como la combinación que nos da un resultado dividido por todas las combinaciones posibles. Estas sumas, si yo las tabulo, en un lado pongo la suma y en el otro lado pongo la cantidad de combinaciones, me da que la suma de 2 aparece con una sola combinación. La suma de 12 también aparece con una sola combinación. Solamente puede ser cuando los dos dados sean 1 en el primer caso y los dos dados sean 6 en el segundo. La suma 3 tiene dos combinaciones posibles, la suma 4 tiene 3 combinaciones y así sucesivamente. Cada una de las sumas tiene una distinta cantidad de combinaciones posibles. Esas combinaciones son los casos favorables en nuestro cálculo de probabilidad. Los casos posibles son 36. La probabilidad de que tengamos el número 2 es 1 dividido en 36. Y así sucesivamente. Así es como calculamos las probabilidades para cada suma. Para el 2 tenemos 0,03 de probabilidad, o sea 1 dividido en 36. Para el 3 tenemos 0,06, etc. Y así van subiendo las probabilidades. La menos probable es el 2 y el 12. Hasta llegar a la mayor probabilidad, que es el número 7, que tiene 0,17 de probabilidad. O sea, tiene 6 dividido entre 36. En eso se basa el popular juego del crap, que paga mayor premio a los números que tienen menor probabilidad, o sea, el 1 y el 12, y menor premio al que tiene mayor probabilidad, que es el 7. Ahora, si se fijan bien, nosotros tenemos una tabla que a un lado tiene las sumas, los eventos, y al otro lado tiene sus probabilidades. O sea, tenemos una función. Tenemos una función de probabilidad y como función la podemos graficar. Esta función sigue, en este caso, una distribución binomial, que es la fórmula que aparece ahí. Para nosotros en este momento no tiene mayor importancia, pero es importante que se den cuenta que es una función binomial que responde a una cierta fórmula matemática, que es la que estoy mostrando ahí, donde P es la probabilidad, N es el número de eventos y X es cualquier evento en particular. X es la variable. Donde dice n con un signo de exclamación al lado es factorial. Por ejemplo, 3 factorial es 1 por 2 por 3. 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, etc. N factorial es 1 por 2 por 3 por 4, etc. hasta llegar a n. Lo mismo x factorial que aparece en el denominador. Tenemos una función y la podemos evaluar en cualquier punto x determinado. Y haciendo variar x nosotros podemos hacer la curva de esa función. En este caso son eventos discretos, no es una curva en realidad no es una curva, sino que es un conjunto de puntos. Las curvas son continuas, tienen infinitos números. Como no tiene infinitos números, tiene puntos. En este caso 36 puntos.
Y aquí vemos el gráfico de esos 36 puntos con sus probabilidades. Esa función que nosotros habíamos puesto la podemos graficar. Estamos considerando dados perfectos, eso es algo que no existe en la naturaleza, o sea, que no tengan ningún tipo de carga y que den resultados absolutamente aleatorios. La aleatoriedad perfecta no se puede conseguir en la naturaleza, pero sí a un grado suficiente en que nosotros consideremos que no se puede predecir. La probabilidad no puede ser mayor que 1, ¿no es cierto? Y cuando la probabilidad es igual a 1, no tenemos probabilidad, sino que tenemos certeza, estamos seguros. La distribución entonces es discreta y discontinua. Fíjense que tenemos puntos que los juntamos con una línea con el eje X, pero en realidad son puntos. Normalmente esos puntos se aproximan a una curva, que en este caso vamos a ver que se aproxima a la curva de la distribución normal de frecuencia. Vamos a ver entonces las 4 medidas de dispersión más importantes que hay en estadística descriptiva, que es lo que estamos viendo, que son el promedio, la mediana, la moda y la desviación estándar. El promedio es el que todos conocemos, es la suma de todos los valores dividido por la cantidad de valores que tenemos. O sea, el promedio de 1, 5, 8, 1, 6, 3, 7, 1 es igual a 4. Sumamos todos esos números y los dividimos por 8, que son los valores de la población total. La mediana es el valor que está justo al medio en el conjunto de datos. En este caso, por ejemplo, vamos a seguir usando el mismo caso que usamos para el promedio. En este caso tenemos 2 medianas, porque nuestro conjunto tiene un número par de elementos. Las medianas son el 3 y el 5, entonces la mediana se saca el promedio de esas dos, que sería, en este ejemplo, sería 4. La moda es el número que más se repite. En este ejemplo tenemos el 1 que se repite 3 veces, por lo tanto la moda es el número 1. Si ningún número se repite, no hay moda. Es bastante sencillo. La mediana y la moda se usan cuando el promedio tiene un valor que está muy disparado hacia arriba y hacia abajo, entonces deforma la idea de promedio. Es para caracterizar a todo el conjunto por un solo número, lo podemos caracterizar por el promedio, por la mediana o por la moda según los valores. Entonces, en nuestro conjunto de ejemplo tenemos que el promedio media aritmética es 4, la mediana también es 4 y la moda es el número 1. Veamos ahora la desviación estándar. Esta es muy importante en la estadística descriptiva. La ecuación de la desviación estándar es que es la suma del valor absoluto de cada una de las diferencias entre el valor en ese punto menos el promedio elevado al cuadrado dividido por n, y es la raíz cuadrada de eso. Es un enredo tremendo, como pueden ver, pero en el ejemplo vamos a ver que es bastante fácil. Ese signo, como una E griega, es el signo de suma. Se suma desde el primero hasta el último elemento. X con una barra es el promedio, la media aritmética. Cuando encerramos en 2 barras, queremos decir el valor absoluto. O sea, si da un resultado negativo, lo cambiamos a positivo. Como estamos midiendo distancias, no nos interesa el signo, nos interesa que todas las distancias sean positivas. Aquí, para nuestro ejemplo, yo lo calculé manualmente con lápiz y papel. Esto jamás se hace manualmente porque es muy fácil equivocarse. Todas las calculadoras tienen para sacar la desviación estándar. Pero para que vean que no tiene ninguna ciencia, sencillamente se toma cada uno de los datos, se le resta el promedio, se eleva eso al cuadrado
y se suman todos los valores absolutos. Luego a eso se le saca la raíz cuadrada. En este caso, nuestra desviación estándar es 3,8. Es una desviación estándar bastante grande, como vamos a ver más adelante, que nos dice que los valores están muy dispersos del promedio, que el promedio es 4. Como vimos, la media aritmética era 4. Entonces, una desviación estándar que se denota con el signo sigma de 3,8 quiere decir que los datos están muy alejados del promedio, están alejados casi en 4 unidades del promedio. Fíjense el nombre, desviación estándar, quiere decir cuán desviados están los datos a partir del promedio aritmético. Y aquí lo podemos ver gráficamente. Tenemos los datos, cada punto es un dato. Tenemos el dato 1, el dato 2, el dato 3, hasta el dato 7. Son 8 en realidad, me falta un dato. En 4 tenemos la media aritmética y en celeste está la distancia de cada uno de los datos hacia la media aritmética. Podemos ver que están muy distanciados en este caso. La mayoría tienen 3, algunos más, otros menos, pero la mayoría tienen 3 unidades de distancia. Entonces, para ese conjunto X de datos que tiene un promedio 4, el sigma es 3,8, que es la medida de dispersión de los datos respecto del promedio. ¿Qué significa una desviación estándar grande, un sigma grande? Significan que los datos son muy dispersos y el promedio no nos entrega mucha información. Un sigma pequeño significa que los datos están muy cerca del promedio, por lo tanto el promedio nos da mucha información sobre el conjunto de datos. A la izquierda tenemos un sigma grande, a la derecha tenemos un sigma pequeño. Vemos que los puntos se aproximan mucho al valor promedio cuando el sigma es pequeño. Las distribuciones de probabilidad, si tenemos un conjunto de eventos y cada evento tiene una probabilidad, lo que tenemos en realidad son funciones o distribuciones. La distribución de probabilidad puede ser de varias formas. Hasta ahora hemos visto la distribución binomial y la distribución normal, que es una forma más general. Pero también hay otras distribuciones con otras formas. Por ejemplo, la primera se parece a una distribución normal, la que está más a la izquierda. La distribución del centro se parece a la distribución de Pareto, que ya la vamos a ver, o la cola larga. Y así pueden haber distintas distribuciones. Las distribuciones de probabilidad muestran las distintas probabilidades cuando influye el azar, pero también cuando influye el azar mezclado con otras cosas. Cuando influye solamente el azar, las distribuciones son normales. Y esa es la base de las pruebas de hipótesis que se hacen en estadística inferencial, que vamos a ver en la próxima clase. Revisemos un poco la distribución normal. También se conoce como campana de Gauss, porque Gauss fue el primero que la caracterizó. Puede ser discreta, como la muestro ahí con unos rectángulos. Los rectángulos quiere decir que son puntos. O puede ser continua. Nosotros estamos hablando de estadísticas discretas con puntos. Cuando son rectángulos normalmente son quintiles. O sea, la población se divide en quintiles, que tiene su razón técnica, especialmente en los estudios de ingresos, de distribución del ingreso. La distribución normal tiene por característica que se centra en el promedio, una distribución normal estándar, se centra en el promedio y hacia los lados se puede partir en desviaciones estándar, -1, -2 y -3 desviaciones estándar hacia la izquierda y +1, +2, +3 desviaciones estándar hacia la derecha.
Recuerden que nosotros calculamos la desviación estándar con una calculadora normalmente y cuando tenemos nuestra distribución la partimos en desviaciones estándar. Enseguida vamos a ver para qué. Aquí vemos 3 ejemplos de campana de Gauss con distintas desviaciones estándar. La primera es una más o menos típica con un sigma de 0.9. La segunda le bajamos el sigma a 0.5, por lo tanto los datos están más acercados al promedio. El promedio es el centro de la campana de Gauss. Mientras más pequeña es la desviación, más cerca las probabilidades del promedio. Abajo tenemos una campana de Gauss con sigma igual a 1.6. Ya sobre 1 empieza a ser difícil de predecir. Los datos están muy dispersos. Y finalmente tenemos una campana de Gauss con un sigma de 0.9, una más o menos típica, pero con su promedio corrido en 1,6 unidades de la media. Esas son distintas formas que puede tener la campana de Gauss para que las tengan en cuenta. Aquí la tenemos de nuevo la campana de Gauss con sus porcentajes. Fíjense bien, si tomamos un sigma hacia abajo y hacia arriba, vamos a tener que el 68,2% de la población cae dentro de esa probabilidad. Si tomamos 2 sigmas, estamos ampliando la población al 95,4%. Y si tomamos 3 sigma, la población va a ser sobre el 99%. Esto nos permite tener una regla mnemotécnica que nos dice más menos un sigma, 68,2. Más menos 2 sigma, 95,4. Más menos 3 sigma, 99,6. Esto sirve mucho para hacer cálculos rápidos de las probabilidades estadísticas que tiene un evento conociendo su desviación estándar. En la próxima clase vamos a ver la otra clase de estadísticas que hay, que es la estadística inferencial. Nos vemos.